Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Parashá en nuestro año 5785. Parashá Ashavua, Parashá Vayikra. Y dice así. ויקרא אל משה, וידבר השם אלי, וחלמו אל לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת לכם אדם, כי יקריא מכם קרבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן, תקריבו el carvanejen. Llamó a Moshe y le habló a Hashem desde la tienda de reunión diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre acerque de entre ustedes una ofrenda a Hashem de animales, de ganado, de rebaño, acercarán su ofrenda. Y aquí está la cuestión esta del comienzo de este tercer libro de la Torá con la palabra Vayikra, que significa de que Moshe es llamado él específicamente por Hashem. O sea, nosotros que estamos siempre rezando y que estamos siempre tratando de que Hashem nos escuche y elevando nuestras tefilot, nuestras plegarias diariamente, buscando siempre de que nuestras plegarias sean aceptadas y que seamos siempre acuñados, sellados en el libro de la vida y con todas las cosas, que tengamos un año bueno, toda una serie de elementos que vienen desde Rosh Hashanah y continúan en todo el año. Y seguimos rezando en el día a día, buscando a Hashem la aprobación en todo momento. Y sin embargo, va Hashem a llamar a Moshe. O sea, Hashem llamando a un ser humano. Y esto es una de las cosas grandes que nos explica la Torá en esta parashá. En estos los sabios quieren hablar de la grandeza de Moshe. ¿Y cómo lo dice? Vayikra el Moshe. Esto es una de las cuestiones interesantes, que va a decir el nombre de Moshe, y cuando repite el nombre de Moshe, cuando dice este nombre de Moshe, lo dice con cariño, lo dice con devoción, lo dice con un acercamiento que tiene un carácter íntimo. No es lo mismo decir Beatá y tú, o Vayikra atá, te llamo a ti, a que yo diga Vayikra el Moshe, y llamó a Moshe. O sea, hasta que lo llama con su nombre, en ese carácter de intimidad, en ese carácter único que tuvo Moshe, el más grande de todos los profetas que ha tenido el pueblo de Israel. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí. Y evidentemente esta escritura de la palabra Vayikra tiene sus elementos interesantes. La primera cuestión que vamos a ver es que la Aleph, en que termina la palabra Vayikra, está en un tamaño más pequeño que las demás letras en las cuales está escrita la Torah. Y esto está hecho con toda intencionalidad. Significa la humildad de Moshe, que no quería que se escribiera esta expresión de Vayikra, y sino que se leyera Vayiker sin la ale final. El Vayiker es una expresión como que te llamó de casualidad, de una manera de que no es un llamado frecuente. O sea, Vayikra expresa un llamado constante, un llamado frecuente, un nivel de acercamiento, un nivel de confianza. Y cuando dice Vayikra el Moshe, evidentemente es una expresión muy fuerte desde el punto de vista del vínculo entre Hashem y Moshe, que es muy grande. Y el Vayiker viene siendo una expresión de casualidad, que vaya como algo que sucedió de manera casual, algo de que no ocurre frecuentemente. Y Vayiker es la expresión que se utiliza, por ejemplo, cuando Hashem tiene que hablar con Bilán, el malvado mago que existió, que quería destruir al pueblo de Israel,
y sus advertencias que le hizo con respecto a eso de que no iba a salirse con el plan que él tenía pensado, cómo aparece ahí la palabra Vaiker. Sin embargo, Moshe no quiere resaltar eso y por eso pone la Aleph tan pequeña para que no se lea Vayikra, sino se lea Vaiker. Y eso representa la humildad que tenía Hashem, Moshe, con respecto a la relación con, con todas sus cosas y con Hashem específicamente. Y aun cuando existe una gran confianza entre Moshe y Hashem, Moshe siempre mantiene los niveles de respeto, los niveles de, se puede decir, de ser medido en todo momento. Esto es una cuestión es muy importante. Porque ¿por qué está llamando en este momento Hashem a Moshe? Lo llama para que vaya a la tienda de reunión, a los Ohel Moed. Si Moshe no es llamado a los Ohel Moed, Moshe no entra a los Ohel Moed. Si Moshe no es llamado a subir al monte Sinaí, Moshe no sube al monte Sinaí. O sea, hay una relación de confianza, pero hay una relación de respeto de fondo. Y esto es algo fundamental que nuestros sabios han querido hablar con respecto a la relación entre los seres humanos, que también se puede llevar aquí de este paso. De cómo en todo momento, cómo se mantiene el respeto a pesar de que existe la confianza. Y esto es un elemento importante, porque hay personas que ya cuando tienen un nivel de confianza, entonces se creen dueños y se creen que tienen derecho a cualquier cosa y que al final lo que hacen es crear una relación donde se pierde el respeto. Y esto es fundamental tanto en el matrimonio, de llevar este tipo de relación de respeto y no aprovecharse de la confianza, como las relaciones que se pueden tener con un vecino, con una persona, con una amistad, con determinadas personas ante la vida, que en la cual se exista confianza, pero que exista respeto también. Y esto inclusive en la sinagoga se llevó también a las cuestiones que tienen que ver con el Shulchan Aruch, o sea, lo que está legislado con respecto al comportamiento en la sinagoga. Y es, por ejemplo, que una sinagoga tiene su rabino, tiene su Hassán, tiene su Sheliach Tzibur, tiene todas sus personas que tienen su rol, que tienen su cargo, que tienen su papel. Y llega alguien nuevo, alguien que quiere ser Sheliach Tzibur, o que quiere ser Hassán, o que quiere ser, que quiere dar un Devar Torah. La persona que quiera hacer eso, que llegue a un lugar así, y que no es el que asiduamente realiza estas labores, tiene que ser invitado por la congregación, y si nadie lo invita o si no es aceptado por la congregación, entonces no puede oficiar como Hassán, no puede tampoco dar un Devar Torah. Y aunque tengan una gran confianza con todos los demás, y aunque conozca a todas las personas de allí, y aunque te establezcan relaciones de respeto, si no es invitado, si no es pedida su presencia requerida, se puede decir las cuestiones que quiera la congregación que desarrolle, entonces no es aceptado como tal de que juegue algún papel. Y esto es importante, esto lo toman nuestros sabios y lo establecen en el Shulchan Aruch a partir de aquí, que en la vida hay que mantener los respetos y las distancias a pesar de la confianza. Y esto es muy importante. Ahora, el Seforno quiere llamarnos la atención sobre una cosa con respecto a este pasuk. Dice, llamó a Moshe y le habló a Hashem de la tienda de reunión. Dice, y bueno, ¿y de dónde salió la voz que llamaba a Moshe? Y el Seforno nos dice, de los querubines, entre ellos había encima una nube de Shejiná, y de ahí salía la voz. El único que podía escuchar la voz de Hashem era Moshe, que tenía
ese nivel alto de profecía. En teoría, todo el pueblo de Israel podría escuchar esa voz, pero no tenían el nivel necesario para poderla escuchar. Si hubieran desarrollado su potencial, si hubieran desarrollado quizás todas las cuestiones desde el punto de vista espiritual, podrían haber llegado a un nivel que podrían haber escuchado esa voz, pero no lo habían desarrollado así. Y el que desarrolló ese potencial y el que tenía ese nivel de como profeta era Moshe. Y Moshe era el que podía escuchar esa voz. Y era una voz bien fuerte. Era una voz con mucha fuerza que decía las cosas que evidentemente es para que Moshe se la transmita al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo tiene que ver no como simplemente una transmisión de Moshe, sino como una orden directa de Hashem hacia ellos. Y esto es un elemento importante también a tener en cuenta de por qué la voz era tan fuerte. Ahora, el Ora Haim Akadosh establece de que aquí se le habla a Moshe 4 veces, se le llama. No una, no dos, 4 veces. Dice, Vayikra el Moshe. Ahí, llamó a Moshe. Después continúa el versículo. Vaidaber Hashem. Le dijo, y le habla a Hashem. Elay mujer Moed Lemor. O sea, desde la tienda de reunión y le está diciendo, Daber el Bene Israel. O sea, y háblale a los hijos de Israel. O sea, está hablándole 4 veces a Moshe de todo lo que tiene que decir. Y como ustedes ya han conocido, la Torá no tiene palabra de más ni de menos. Entonces tiene que haber una explicación lógica precisamente para esto, porque estas expresiones están reiteradas, llamar a Moshe y dile, y le estoy diciendo, y dile entonces al pueblo, y te estoy llamando. ¿Por qué todas estas expresiones 4 veces? Y la cuestión es que Moshe tenía un ira shamay muy grande. Moshe tenía un temor al cielo muy grande. Y Moshe tenía pánico de entrar a estos lugares sagrados. No era algo que él lo iba a hacer con un primer llamado así como así. A él había que llamarlo varias veces para entender de que sí, es precisamente con él que está pidiéndole a Hashem de que pase, de que entre a la tienda, de que entonces le transmita, porque si no, no lo iba a hacer, porque era mucho el ir a Shammai. No era una persona que tenía ese ego y ese exceso de confianza que tienen algunas personas que ni tan siquiera han mencionado su nombre y ya se aparecen como que si le han hablado con ellos o si le están hablando a ellos y nadie todavía ha hablado con ellos. A Moshe había que llamarlo 4 veces y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí, porque Moshe sabe de que ahí está la Shejinah, ahí está la presencia divina, es un lugar sagrado, es un lugar único y por lo tanto requiere un respeto y requiere evidentemente ser requerido para eso, porque hay mucho miedo, porque de ahí a la muerte no hay nada. De ahí a cometer un fallo no hay nada. Son lugares que tienen un nivel muy, muy elevado. Y el ir a Shammai de Moshe es muy grande. Entonces, el Ora Haim Akadosh quiere hacer una búsqueda por los 3 lugares, las 3 veces en la Torá que se habla así a Moshe, en el cual se le reitera más de una vez de que venga, de que se acerque. Y esto aparece en el primer lugar en la zarza ardiente. En la zarza ardiente que se reveló a Hashem a Moshe, ahí va a aparecer este nivel de llamado de que se le pide y se habla con Moshe y se llama a Moshe directamente. La segunda vez que va a aparecer este nivel de llamado así es cuando se le pide que suba al monte Sinaí en la entrega de la Torá.
Y para ese día requirió 3 días de preparación. 3 días en los cuales él se preparó precisamente para esta situación. Y ahora aquí la tercera vez es en esta Parashá Shavua, comienzo del tercer libro, Vaikra, en el cual se le vuelve a llamar a Moshe. Y entonces, ante esa situación que Hashem lo llama a un lugar con este nivel de santidad, es el Ira Shamayim que tiene Moshe tan grande con respecto a eso. Y esto es una de las cuestiones que hay que aclarar. El Mishkan tiene más santidad que el monte Sinaí. El monte Sinaí tuvo santidad por 50 años, pero el Mishkan, la santidad es eterna. Por lo tanto, si para el monte Sinaí se requirió 3 días de preparación para poder elevarse, ascender a recibir la Torá, entonces cuánto más a algo que es su Shejinah es eterna, o sea que tiene un nivel de santidad eterna como tal, ¿a cuánto más hay que prepararse entonces? No es lo mismo un lugar temporal de Shejinah de 50 años que un lugar de Shejinah permanente. Y si para un lugar se necesitaron 3 días, ¿para cuántos días se necesitará para el otro lugar? Pero aquí la entrada a los Ohel Moed es inmediata. No se le dice a Moshe que tiene que prepararse 3 días. Y de ahí donde surge también entonces el miedo de Moshe. Moshe dice, espérate que si yo me tuve que preparar para subir al monte Sinaí 3 días y aquí no me tengo que preparar ahora para entrar, entonces ¿qué situación es la que hay aquí? Yo no estoy preparado para esto. Ahí está la Shejinah, ¿cómo voy a hacer? Y entonces, en ese momento que se le pide que entre y reiteradamente se lo dicen, le dicen de que le hable al pueblo de Israel. Y esto es uno de los elementos interesantes, ¿no? Que le transmita al pueblo de Israel todo lo que Hashem le va a decir. Y algunos dicen de que cuando dice Mohel Moed, o sea, la tienda de reunión, diciendo Daver el Bene Israel, el lemor se refiere a la Torah escrita y el Daver se refiere a la Torah oral. Porque ¿cuántos Sefer Torah recibió Moshe en el monte Sinaí? Recibió 2 Torah. Recibió la Torah escrita y recibió la Torah oral. Y esto es importante, es una definición dentro del judaísmo saberlo, porque han existido sectas que nada más que aceptan la Torah escrita y lo que es oral no lo aceptan. Entonces el Talmud, que es la fuente y el código para entender lo que está escrito, entonces ellos no lo aplican y ahí es un grave error. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí, de que se está viendo esta cuestión que dice, cuando un hombre se acerque entre ustedes a una ofrenda a Hashem de animales y de ganado de rebaño, acercarán su ofrenda. Y esto de las ofrendas, ¿cómo se acerca una ofrenda? Como una persona hace una ofrenda inicialmente con la boca, con las palabras. Porque la persona puede decir, haré sur hola. O sea, esta será una ofrenda hola. Por ejemplo, es un tipo de ofrenda que había en el Mishkan o en el templo de Jerusalén. Y entonces, si eso que él dijo que era una ofrenda para Olá, de acuerdo a lo que está especificado, si ese animal se muere, si le pasa algo, si tiene algún problema, entonces no pasa nada después porque no tiene que traer otro, porque era en ese en específico que él dijo que esto sería para Olá. Pero la persona puede decir también por su boca en el cual día,
hará olá. O sea, yo voy a traer una ofrenda de olá. Y en el momento que puede traer la ofrenda, el animal que está trayendo se muere. Entonces ahí sí tiene que volver a traer de nuevo otro animal, porque el animal que trajo no funcionó, no llegó a ser ofrenda. Porque no es lo mismo de la designación directa de que este animal va a ser para esta ofrenda, que proponer de que se va a traer un animal y que ese animal no llegó a traerse porque falleció, entonces tiene que volver a traer otro. Y esto es un elemento interesante. Y aquí trae un tratado que tienen los sabios que se establecen con respecto a qué cosa es un juramento y a qué cosa es una promesa, porque son diferentes. Un juramento en el judaísmo se basa sobre el comportamiento. La gente juramenta dentro del judaísmo con respecto al comportamiento que lleva. Por ejemplo, una persona puede jurar de que él va a ponerse tefilín todos los días por la mañana que toca ponerse tefilín, él se va a poner tefilín y hace un juramento con respecto a eso. Y hace un juramento de que va a ir al rezo de Shaharit y va a participar en todos los Shaharit que pueda participar y eso es un juramento es con respecto a su comportamiento, a las cosas que él va a hacer por él. Ahora, en el judaísmo lo que se establece como promesa es sobre las cuestiones materiales, sobre objetos y cosas. Y entonces, por ejemplo, una persona puede prometer de que va a darse de acá, de que va a traer esta ofrenda al templo, de que va a realizar un tipo de donación determinada, y todas las promesas tienen que ver específicamente con un objeto, con una cuestión material. Y esa es la diferencia entre lo que es una promesa y un juramento. Por lo tanto, si una persona hace una promesa sobre un comportamiento y dice, yo prometo ponerme tefilín todas las mañanas, eso no tiene ninguna validez. Porque está hecho una promesa sobre un comportamiento y tiene que ser sobre algo material. La forma correcta de decirlo es que yo juro que voy a ponerme tefilín todas las mañanas que haya que ponerse tefilín. Entonces, eso sería, en todo caso, la forma correcta de hacerlo. Y esto es muy importante. El judaísmo tiene conceptos muy específicos con respecto a lo que se dice, porque las palabras tienen fuerza. Y las palabras significan. Y entonces uno se compromete. Y en este caso hace la promesa sobre el sacrificio, o sea, de que él va a traer determinado sacrificio al templo, una cuestión material, un ganado, una determinada cosa, y entonces esos sacrificios también están definidos dentro de lo que la Torá especifica. Están claros, ya después en el libro de Vayikra lo vamos a ir viendo, qué tipos de sacrificios se pueden traer al templo, y no es lo que a la persona se le ocurra. Una persona puede pensar, no, pero espérate, yo puedo venir a traer aquí un león, porque imagínate tú, ese es el rey de la selva, y entonces es un animal fiero, y si entonces, ¿qué es más fácil? Traer un ganado o un león que venga aquí y se sacrifique, entonces sacrificar un animal de esa índole, y eso está prohibido. Las ofrendas son las que están especificadas, las específicas que aparecen en la Torah. No se puede traer nada porque la persona se le ocurra traer algo en específico que no está escrito aquí en la Torah. Todo lo que se puede traer está escrito aquí. Y entonces aquí aparece la expresión que es muy interesante. Daver el Bene Israel beamata lehen Adán Kiya Krimiken. Dice, cuando un hombre se acerque entre ustedes una ofrenda a Hashem. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque hay distintas formas de llamar al hombre. La manera más, se puede decir, baja de llamar a una persona es decirle Adán. Porque Adán viene de Adamá y Adamá viene de tierra. La manera
en que comúnmente se puede llamar a una persona con nivel alto es Ish. O sea, una persona importante, o sea, darle determinada importancia. Hay otras expresiones dentro del hebreo también que aparecen, Marán, Rabotai, o sea, hay determinadas expresiones, pero Ish es una expresión alta. Adán viene siendo una expresión de Adán, de Adamá, de tierra. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Que el hombre así, tan bajo, y es una de las cuestiones interesantes que los sabios van a profundizar. Porque a Noah se le conoció, por ejemplo, como Ish Adamá, un hombre de la tierra. Y también hay personas que fueron malvadas. Recientemente estuvimos celebrando Purim y vimos a Amán Arrashá, el malvado, Ish Arrashá, o sea, una persona malvada. Y también a Moshe se le conoce como Ish Moshe. Entonces, aquí vamos a ver distintas expresiones que son personas que son importantes y que algunas llegan a desarrollar su potencial, otras no. Por ejemplo, cuando ocurrió el diluvio universal, que Noah quedó en este mundo, tenía fuerza de transformar el universo. Podía haberle dado instrucciones a sus hijos, podían haber seguido determinado comportamiento ante la vida y podía haberse creado a partir de él personas, se puede decir, con un comportamiento elevadísimo a partir de lo que vivieron, a partir de lo que pudieron sentir en todo momento. Y sin embargo, ¿qué hace Noah cuando sale del arca? Noah planta un viñedo y se emborracha. Y Noah entonces, después que se embriaga, realmente es un ejemplo en el cual fue criticado ampliamente por todos nuestros sabios. Y por lo tanto la expresión que le establece la Torá a él es Ish Adamá, o sea, un hombre puede ser importante, pero que no llegó a su potencial y es un hombre de la tierra. Por ejemplo, Abimelech, que podía vivir y ayudar a todos los pobres, que tenía suficientes riquezas para poder paliar la hambruna que hubo en Israel. Y él agarra su capital y escapa. Y entonces aquí también vemos otro Ish que tampoco desarrolló su potencial. Amán Arrashá, que lo vimos en Purim, tampoco utiliza su potencial para el bien. No quiere hacerle bien a las 127 naciones que era el reino de Ahasveró, era virrey del mundo. Porque si Ahasveró era el rey, él era el virrey, era el gran visir en ese momento. Y solo tiene una cuestión que es el deseo de él, destruir al pueblo de Israel. O sea, de aquí se ve, de aquí se ve un Isha Rasha, o sea, una persona malvada y una persona que no desarrolla su potencial. Ahora, cuando vemos a Ish Moshe, estamos viendo a alguien que desarrolló plenamente su potencial, que llegó a comunicarse con Hashem y que llegó a establecer límites, a pesar de la confianza que existía de cómo debía comportarse en cada momento con Hashem. Y esto es una de las cuestiones importantes sobre el comportamiento de las personas. Ahora que nos estamos acercando a la festividad de Pesaj, podemos hablar también de la Agadá de Pesaj. Nuestros sabios tienen un dilema también con respecto a esto que dice, ¿quién es más importante cuando se hace el Manish Tana? Nosotros vemos que en el primer lugar está el Jajam, pero después aparece el Rasha y después aparece el Tan. O sea, Jajam es la persona sabia, por supuesto, ese está ahí arriba, pero después aparece el Rasha, el malvado, y después aparece el Tan, el que no sabe realmente, no está como si fuera tonto. Entonces, ¿quién es más importante, el Rasha o el que es tonto? Entonces, nuestros sabios dicen,
el Tan es menos importante y es una opinión. ¿Por qué? Porque no sabe nada, no tiene potencial de estudiar, no se supera. El Rashad sí estudió y aunque no está bien dirigida a su pregunta, porque Rashad pregunta, ¿y qué es esta cuestión para ustedes, pero no para él? Porque él no cree que él fue de los que también salvó a Shem de Egipto. Entonces tú desafílale los dientes, pero esa cuestión es que tiene un enfoque él que no es el correcto, pero que puede mejorar ese enfoque y es una persona que estudia y que entonces puede, se puede decir, se puede llevar a un plano en el cual pueda convertirse de Rashá a Jaján, porque tiene el poder del estudio. Ahora, el Tan no. Sin embargo, otra opinión dice una cuestión contraria. Eso es lo interesante de la Gemara, que tiene varios puntos de vista. Dice que el Tan acepta lo que le diga, no está cuestionando nada en ningún momento, y por lo tanto, él tiene una emuná muy grande en lo que le dicen, y por lo que él se convierte en un sádic, porque precisamente lo que le dicen él lo va a aceptar sin llegar a un cuestionamiento de lo que le están diciendo. Y así aparecen estos hijos que preguntan el Manish Taná, el Jaján, el Rashá, el Tan. Pero nosotros tenemos que emular siempre, llegar a ser Jaján, llegar a ser unas personas estudiadas, una persona que sabemos lo que estamos haciendo y una persona que tiene el correcto enfoque siempre. Bueno, amén, Yahí Razón, muchas gracias.